La crisis de 1930-1933 fue la más grande de las conmociones que hubo en el Perú durante el siglo XX. En medio de los movimientos de masas que significó esa crisis, nacieron dos partidos políticos muy numerosos, partidos de masas que se organizaron muy bien para participar en esa crisis. Estos son, por un lado, el APRA y, en segundo lugar, la llamada Unión Revolucionaria. Pero también nació un tercer partido, este más bien de cuadros, que no tuvo mucha influencia en la crisis, pero que tendría también larga vigencia, el Partido Comunista. Este programa de Sucedió en el Perú está dedicado a la crisis 1930-1933, en la cual nacen las formas modernas de hacer política en el Perú. El presidente Augusto B. Leguía fue derrocado en agosto de 1930. Su gobierno había durado 11 años y su régimen había terminado transformándose en dictatorial. La gran crisis internacional de 1930 lo derribó sin miramientos. El autor del golpe fue el comandante Luis Sánchez Cerro, quien se sublevó en Arequipa. Su manifiesto fue redactado por el eminente jurista José Luis Bustamante y Rivero. En él se prometía terminar con la tiranía y convocar a elecciones libres. Sánchez Cerro inmediatamente ganó gran popularidad. Tenía la fama de hombre valiente, capaz de enfrentarse al poder absoluto y derribarlo. El comandante Sánchez Cerro instaló en Lima una junta de gobierno que fue muy inestable. Duró apenas 7 meses. Los políticos le achacaban que quería convocar a elecciones para presentarse como candidato, siendo a la vez presidente en ejercicio. Antes de comenzar formalmente, ya se quería comportar como dictador. Había una crisis económica muy fuerte, que era la consecuencia nacional de la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente depresión mundial. Fue tal la penuria del gobierno que los empleados públicos no fueron pagados durante meses. Todas las actividades productivas se redujeron al mínimo y el hambre y la desesperación ganaron las calles. Fue obligado a renunciar en marzo de 1931 y se formó una nueva junta de gobierno, esta vez presidida por David Samanez Ocampo, quien convocó elecciones para octubre de ese mismo año 1931. Sánchez Cerro partió a París y retornó en agosto para la campaña electoral. Tenía 41 años de edad, era piurano y tuvo gran prestigio entre los sectores populares menos organizados. Las trabajadoras de mercados, por ejemplo, lo idolatraron. Ganó las elecciones con el 51% de los votos válidos. El principal contendor fue el naciente Partido Aprista Peruano, conducido por su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces de 35 años, la edad mínima para postular.
El APRA obtuvo el 36% de los votos válidos gracias a una gran campaña. No contó con mayor apoyo económico, pero organizó muy bien a sus partidarios en un despliegue impactante de actividad que asombró a los contemporáneos. El resultado de las elecciones en realidad fue el comienzo de la guerra civil y la apertura del mayor período de encono en el Perú del siglo XX. El APRA no reconoció la victoria de Sánchez Cerro y en un famoso discurso en Trujillo, Haya de la Torre se proclamó el representante de la moral pública. Haya de la Torre fue detenido en mayo de 1932, después de haber sido perseguido desde la toma del poder por Sánchez Cerro. En ese transcurso murió en prisión el expresidente Leguía. En ese momento, la crisis económica internacional había llegado a su nivel más profundo y la desocupación era tremenda en el país. No había ni movimiento económico ni dinero. La gente estaba extremadamente pobre y la desesperación cundía en muchos hogares. Todos los elementos de una catástrofe se estaban reuniendo. La madrugada del 7 de julio de 1932, masas apristas procedentes de la Hacienda Laredo e integradas también por alumnos del Colegio Nacional San Juan, capturaron el cuartel O'Donovan en Trujillo. Al mando estaba Manuel Barreto, llamado El Búfalo. La lucha fue muy intensa y duró 4 a 5 horas, desde las 2 a.m. hasta la madrugada. En ella murieron muchos defensores y atacantes, entre ellos el mismo Búfalo Barreto. Se desconocen las cifras de muertos, ¿no? Se ha llegado a hablar de 4.000, por ejemplo, por parte del APRA. En todo caso, se habla de centenares de muertos y de ejecuciones sumarias. Asimismo, fue capturado el cuartel de la Policía de Seguridad y tanto el prefecto como la policía se rindieron a los insurrectos. El 9 de julio fue recapturado el puerto de Salaberry por el ejército, pero su avance sobre Trujillo fue rechazado por los sublevados. Al día siguiente, la Guardia Civil retomó el control de Casagrande y de Cartavio, después de una cruenta lucha de 5 horas. El coronel del ejército peruano, Manuel Ruiz Bravo, estuvo a cargo del destacamento militar encargado de reocupar Trujillo. La aviación bombardeó la ciudad y los atacantes desoyeron los pedidos de los defensores para parlamentar. Incluso fue bombardeado el hospital, donde habían numerosos heridos. La tragedia no culminaría hasta el asesinato del presidente Sánchez Cerro en 1933. Él estaba pues en el campo de Marte pasando revista a las tropas que iban a Colombia. Parece que por la trayectoria de la bala y por la presencia de otros balazos que se dan también en el automóvil, que aparecen en el automóvil, no habría sido solo pues la iniciativa personal Mendoza Leiva el que lleva a cabo este asesinato. Nunca fue esclarecido del todo, y aunque quien disparó el arma era un joven simpatizante aprista, no se supo si este partido estuvo detrás de la conspiración o si hubo intereses diferentes.
La primera participación oficial peruana en Olimpiadas fue en Berlín, en 1936. Alemania estaba gobernada por Adolfo Hitler. Meine deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. El Führer trató de impresionar al mundo con una magnífica organización, mostrándose además hospitalario y poderoso. Los Juegos Olímpicos del 36 son organizados para demostrar cómo Alemania se había recuperado después del desastre de la Primera Guerra Mundial de la mano del gobierno de Hitler, ¿no? Se organiza toda una ficción para el resto del mundo, en realidad, ¿no? Como sabemos, la difusión del nazismo para Hitler era fundamental y estaba a cargo del ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien tuvo el apoyo de una talentosa cineasta germana, Leni Riefenstahl. La delegación peruana en Berlín 36 era enorme. La integraban cerca de 70 deportistas de diversas disciplinas. Dentro de la delegación peruana de esa Olimpiada destacó la selección de fútbol, que tenía entre sus figuras a Lolo Fernández y Alejandro Manguera Villanueva. En el primer partido vencimos por goleada a la selección de Finlandia. Goleada, 7-3. 4 de esos tantos fueron de Lolo. Los países europeos no asistieron a esas Olimpiadas con sus seleccionados nacionales, sino con equipos alternativos. Definitivamente, eso jugaba a nuestro favor. Perú han parado en que en esa época no había fútbol profesional aquí, tampoco era totalmente amateur, pero digamos Manguera Villanueva, Lolo Fernández o el Mago Valdivieso, los jugadores del Boys no cobraban un sueldo cada mes, lo que hacía que no fueran profesionales. El fútbol profesional en el Perú recién entra en 1951, entonces lleva a su selección nacional, ¿no? O sea, la misma que podía haber participado en el Mundial de Uruguay 30 o en los Sudamericanos que se disputaron en esa década. El mismo equipo, integrado por jugadores del Boys, de Alianza y de la U, va a participar a Berlín. El segundo partido fue con Austria, que era una potencia futbolística, ya que en el Mundial de 1934 había quedado en cuarto lugar. Pero como dijimos, sus estrellas profesionales no participaron de esas Olimpiadas. El partido con Austria definía el pase a las semifinales. Los austriacos se pusieron adelante 2-0, pero en los minutos finales Perú logró empatar. Así que hubo que jugar tiempo suplementario. Es allí que se produce un hecho que hasta ahora no ha sido del todo esclarecido. Por razones que no quedan del todo aclaradas, hay una bronca descomunal al final del partido entre peruanos y austriacos, y algunos hinchas peruanos, que más que hinchas son los miembros de la delegación peruana, ¿no? Boxeadores, basquetbolistas, nadadores, que habían ido a alentar al equipo de fútbol, entran a la cancha y obviamente toman partido, ¿no? Por el lado de los futbolistas blanquirrojos, ¿no? Entonces se produce esta gresca, ¿no? Y hay hasta 3 futbolistas austriacos que quedan disminuidos físicamente, digamos, ¿no? Los austriacos no quieren seguir jugando, pero el árbitro, que era un noruego, les dijo, sigan jugando. Los austriacos siguieron jugando y en el tiempo suplementario Perú volteó el marcador 4-2. Mientras los peruanos celebraban su pase a semifinal, los austriacos decidieron presentar un reclamo ante la FIFA.
En las Olimpiadas de Berlín en 1936, la selección peruana de fútbol estuvo a punto de alcanzar la gloria olímpica. Habíamos ganado un partido contra Austria por 4-2. Sin embargo, fue anulado por un evento extradeportivo. Los austriacos reclamaron ante la FIFA una supuesta invasión de cancha por hinchas peruanos. La FIFA ordenó que el partido se volviese a jugar. Sin embargo, la delegación peruana no aceptó esta decisión y retiró a todos sus deportistas de los Juegos. Hasta el día de hoy este tema genera controversia y debate, hay muchísimas versiones al respecto, pero lo cierto es que esta actitud de la delegación peruana fue vista desde aquí como un acto de dignidad. De hecho, los futbolistas del 36 fueron recibidos como héroes. Esta era una buena forma para el crecimiento de la popularidad del presidente, ¿no? El presidente de la República es el que da la orden para que la delegación regrese y la delegación íntegra se sube al barco y vuelve. Japón estaba muy mal pues, económicamente, no había ni para comer, dice. Se venían acá y mi padre llegó primero, en 1930 creo, algo así, y después llamó a mi mamá para que venga. La llegada de los primeros japoneses no produjo los resultados esperados para nadie, ni para los inmigrantes ni para la empresa que los traía. Sin embargo, en los años siguientes, llegaron varios nuevos grupos de inmigrantes. Al parecer, los viajes eran muy duros. Los japoneses también trajeron sus creencias religiosas, entre ellas el budismo. Las familias que llegaron de Japón estaban constituidas por el segundo hijo, ¿no? El primer hijo solía quedarse en Japón para justamente cuidar el patrimonio y la herencia. Y lo que es muy importante, las simbologías religiosas, el Butsudan, que es el altar japonés, el altar budista o shintoísta, el hijo mayor se quedaba cuidando estos símbolos y el hijo segundo venía a tierras fuera de Japón. Como los primeros inmigrantes japoneses fueron varones, muchos de ellos formaron pareja con mujeres peruanas. De las uniones de japoneses y peruanas nacerían los Niseis, distintos a los Iseis, que son los primeros inmigrantes. Más adelante, para generalizar, se llamó Nikkei a todos los descendientes de japoneses. Inicialmente se utilizó el término Nisei. Nisei vendría a ser Ni es segunda, Sei generación. Entonces los inmigrantes fueron denominados como Issei, Issei primera generación. Los hijos de los inmigrantes, Nisei, segunda generación. Luego sigue tercera, cuarta, quinta y seguramente tenemos hasta sexta generación. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Nisei, segunda generación. Pero luego, como empieza a incrementarse las generaciones, entonces se ha cambiado ahora el término a calificar, denominar como Nikkei a todos los descendientes japoneses. La década de 1930 se va a convertir en un periodo de triste recordación para los inmigrantes japoneses en el Perú. Se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial,
Fue la etapa más terrible que hemos pasado los niños de San Nicolás, los que estábamos en el colegio japonés. Éramos hijos de japonés, entonces basta con verle la cara a uno, ya, y tenía los ojos rasgados para que comenzasen a insultarnos y todo. Entonces teníamos que caminar en grupo los chicos. Para la década de 1930, la colonia japonesa había conseguido ubicarse muy bien en sectores como el comercio y el área de servicios. Pero este crecimiento se vio súbitamente interrumpido cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. En un claro afán expansionista, el Japón se sumó a las potencias del eje, Alemania e Italia. El presidente Manuel Prado se mostró siempre dispuesto a apoyar a los Estados Unidos. Además, esperaba contar con el apoyo de Washington en el conflicto militar que el Perú sostenía con Ecuador desde mediados de 1941. El gobierno peruano apoyó a los países aliados, principalmente a Estados Unidos. Y en 1942, el Estado rompió relaciones diplomáticas con los países del eje. En abril de ese año, de 1942, ocurrió un hecho terrible, verdaderamente vergonzoso. Se iniciaron las deportaciones de cerca de 1.800 ciudadanos japoneses y sus descendientes a campos de concentración en Estados Unidos. Además, se saquearon y atacaron negocios japoneses en varias ciudades y pueblos del país y se confiscaron sus propiedades. Como he dicho antes, vergonzoso, ¿no? ¿Recuerdan a Ikumatsu Okada? Él perdió toda su fortuna y fue enviado a un campo de concentración en los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con inmigrantes que tenían medianos y pequeños negocios. La prensa peruana alentaba estas arbitrariedades, culpando a los japoneses de arruinar la industria y el comercio nacionales y calificando a los Nikkei como elementos de una raza inferior, así como lo oyen. Entre los lugares expropiados estuvo la Escuela Japonesa de Lima, en cuyo terreno se establecería más adelante el Colegio Nacional de Mujeres Teresa González de Fanning. Y resulta que Perú estaba aliado con Estados Unidos en una guerra lejana que nadie entendía por qué se tomaban represalias a estos inmigrantes y a estas inmigrantes que solamente vivían en paz y querían ser también parte de este país, ¿no? Entonces ya volver se hizo mucho más complicado y luego de la Segunda Guerra Mundial lo difícil de la situación japonesa también hizo más difícil volver. Entonces eso tuvo como consecuencia que la gran mayoría se quedara, ¿no? Tanto aquí como en países como Brasil, ¿no? Con la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial, todos los sueños de volver al Japón se terminaron. Todas las familias Nikkei, las familias de descendientes de japoneses y los japoneses, cerraron la posibilidad de volver al lugar de donde surgieron, ¿no? Fue triste para ellos. Yo misma recuerdo a mi padre ya estar convencido de que este era su país, aunque nunca lo escuché cantar una canción peruana, pero lo sentía como ya más resignado a quedarse en tierra peruana, ¿no? En 1946 se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. Un año después se levantaron las restricciones y los inmigrantes pudieron reiniciar sus actividades. Un ejemplo es el de Carlos Chiyoteru Hiraoka, que inauguró su primera tienda, la Casa Hiraoka,
en la ciudad de Huanta, Ayacucho. Allí sería elegido alcalde en la década de 1960. Hoy en día, Importaciones Giraoka, Corporación Miyasato, San Fernando y Corporación Furukawa son claros ejemplos del valioso aporte empresarial Nikkei al desarrollo del país. El 2019 celebramos los 120 años de la inmigración japonesa al Perú, con actividades que buscaron rendir homenaje a los pioneros inmigrantes, dar a conocer los diversos ámbitos de la presencia de los Nikkei en nuestro país y celebrar la amistad entre dos pueblos. A esta conmemoración se sumaron los gobiernos del Perú y Japón a través de sus más altas autoridades y sus instituciones representativas. Esta celebración se vio realzada por la visita oficial de la princesa Mako, quien expresó su saludo a la comunidad Nikkei y destacó los históricos lazos de amistad entre el Perú y Japón. En abril, diversas instituciones organizaron, en torno al Día de la Amistad Peruano-Japonesa, ceremonias con las que se festejaron los 120 años de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses. En este año conmemorativo, destacamos de manera especial la presencia de los Nikkei en diversos ámbitos del arte y la cultura. En la música, el ganador de 2 Grammys latinos, Tony Zúcar Tairaco, quiso estar presente y llegó desde Miami para brindarnos un maravilloso concierto. No podía faltar la celebración a la cocina Nikkei, uno de los aportes más visibles de la comunidad peruano-japonesa a nuestra diversidad cultural. El Festival Gastronómico Gochizo Perú le dedicó una edición especial. La conmemoración de los 120 años de la inmigración japonesa al Perú ha sido también la oportunidad para que los Nikkei celebren sus raíces y tradiciones. En el Perú, Manuel Prado y Ugarteche es proclamado presidente en 1939. Prado era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado y pertenecía a la aristocracia peruana. Gobernó al tiempo que afrontó los rigores de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo los beneficios de Estados Unidos conforme se fue resolviendo el conflicto bélico. El 24 de mayo de 1940, un pavoroso terremoto azota Lima, causando gigantescos daños. Las antiguas construcciones de Chorrillos y Barranco, ante la intensidad del movimiento, se vinieron abajo, provocando cientos de víctimas.
La República del Ecuador, que recién se había formado en 1830, al separarse de la Gran Colombia, vivía obsesionada con expandirse. El Perú padecía desde el siglo pasado los reclamos ecuatorianos, que pedían para sí los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. El 5 de julio de 1941, los ecuatorianos atacaron las guarniciones peruanas del río Zarumilla. El gobierno de Manuel Prado ordenó la movilización inmediata. Tropas peruanas, dirigidas por el general Eloy G. Ureta, hicieron retroceder a los invasores. Este fue el inicio de una guerra que duró apenas un mes y que se extendió por toda la zona del Zarumilla y la región amazónica oriental. Las tropas peruanas ocuparon la provincia del Oro. Ecuador pidió una tregua y se rindió. En enero de 1942 se firma el Protocolo de Río de Janeiro, que establecía la frontera entre ambos países. Después de la firma, el Perú retiró sus tropas del Ecuador. El capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones, escribió un capítulo en el libro de los héroes al inmolarse defendiendo la patria. En los combates aéreos merece una mención especial el cuerpo de paracaidistas. En 1945 se convocan a elecciones en el Perú. El doctor José Luis Bustamante y Rivero gana los comicios derrotando al mariscal Eloy G. Ureta, héroe de la guerra con el Ecuador. Bustamante y Rivero era el candidato del Frente Democrático Nacional, formado por intelectuales y políticos de tendencia moderada, que recibieron todo el apoyo de los agroexportadores y las Fuerzas Armadas. Bustamante y Rivero negoció con el APRA su vuelta a la legalidad, a cambio de los votos apristas para su candidatura. Tras muchas deliberaciones, Haya de la Torre aceptó el acuerdo a cambio de la mayoría parlamentaria y la inclusión de 2 apristas en el gabinete ministerial. Ya en el gobierno, el APRA obligó a poner en práctica un programa de subsidios y controles de precios que originarían un grave desabastecimiento y la consiguiente especulación en los mercados. Esta situación produjo un clima de grave inestabilidad social. En 1947, la bancada aprista no se presentó a la instalación del Parlamento. Entonces, la derecha llamó a formar una alianza nacional contra el APRA. La violencia llegó a su clímax con el asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, opositor al APRA. Bustamante intentó un último esfuerzo con el Movimiento Popular Democrático, pero quedó atrapado en una suerte de fuego cruzado. En este clima enrarecido, el APRA buscó apoyo en las tropas, mientras la derecha llamaba a los altos mandos militares. La crisis terminó en 1948, con la sublevación en Arequipa del general Manuel A. Odría, quien a la postre relevaría a Bustamante en el poder. En la década de los 40, Lima sigue creciendo. Las migraciones de la región andina tomaban forma de gran invasión. Así, se forma un gran cinturón urbano, dando lugar a las primeras barriadas. Muchas familias de bajos recursos se desplazan también a estos lugares, abandonando los antiguos callejones y quintas. A partir de 1940, la radio capta las preferencias de todos los públicos. Radio Nacional y Miraflores habían señalado el rumbo a Radio América, Victoria y Libertad. Son las épocas de las transmisiones de fútbol, de los programas de música criolla en los salones auditorios y del sermón de las 3 horas. Se consolida en el Perú la literatura agraria con las obras de Ciro Alegría y José María Arquedas. La denuncia de un mundo injusto en los Andes, donde viven miles de peruanos, se torna más fuerte en los contenidos antes que en los hallazgos formales. Obras como Los perros hambrientos de Alegría o Jaguar Fiesta y Agua de Arguedas retratan con crudeza estas realidades.
Perú de 1948 la situación era más que incierta. Protestas populares a causa del desabastecimiento. Se suman las marchas de estudiantes y sindicatos. El ejército y los sectores oligárquicos presionaban para que se tomen acciones drásticas contra el APRA, que gozaba del apoyo popular. En febrero del 48, Bustamante elige un gabinete militar y acusa al APRA de preparar un complot. Los apristas optan una vez más por la rebelión. En la mañana del 3 de octubre de 1948, algunos oficiales del ejército, junto con la marinería del Callao, se sublevan asaltando barcos de guerra e intentan tomar el castillo del Real Felipe. Tras un corto pero sangriento combate, la revuelta fue controlada a las 4 de la tarde. Se dice que hay un centenar de subversivos muertos. Los líderes apristas negaron cualquier vínculo con el movimiento. Aya de la Torre pasó a la clandestinidad y en 1949 se refugiaría en la Embajada de Colombia. El ejército exigió al presidente mano dura contra el APRA, pero Bustamante se negó rotundamente. Entonces, los militares y la oligarquía le retiraron su confianza. El Perú vivía un clima de inestabilidad política con una inflación galopante y las protestas a la orden del día. El 27 de octubre de 1948 estalla en Arequipa la Revolución Restauradora, liderada por el general Manuel A. Odría. El nuevo gobierno de Odría juramenta el 3 de noviembre. Como diría el poeta Martín Adán, todo había vuelto a la normalidad y el Perú lucía un nuevo presidente militar y también su primera medalla de oro conseguida por el tirador Edwin Vázquez en las Olimpiadas de Londres. El Estado Nacional rinde homenaje a la delegación y luego dispone medallas de oro a Edwin Vázquez, campeón panamericano de tiro, que representó al Perú en las justas deportivas.